de una. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Ávila, estudiante del Avivamiento Faith College, y estamos aquí con John Viera, un miembro de la Iglesia Adventista, si se quiere presentar y pues darnos como más datos de usted. Sí, claro, mi nombre es John Jairo Viera, soy miembro activo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aquí en el barrio de Ciudad Montes o el barrio El Sol, la iglesia a donde yo asisto. Es una iglesia pequeña de aquí del sector, con más o menos 70 miembros que nos reunimos en la iglesia. Ok. Entonces, pues ya entrando un poco más al tema de las preguntas y pues para conocer sobre el adventismo y sus creencias y lo que son, pues quisiera saber cuál es el origen de los adventistas, de dónde vienen. Adventista tiene un nombre muy interesante porque es Adventista del Séptimo Día. Adventista significa que nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo, por eso Adventista viene del término advenimiento, como regreso del Señor Jesús muy pronto, y del séptimo día porque somos guardadores del día séptimo, día sábado bíblico, que aparece en los mandamientos en Éxodo capítulo 20, donde dice Éxodo capítulo 20 versículo 8, donde habla acerca de que debemos guardar el sábado como día de reposo para adorar al Señor. Por eso es Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventista porque esperamos la segunda venida, y séptimo día porque guardamos el sábado como día de reposo. En cuanto al nacimiento de la Iglesia Adventista, la Iglesia nació en los Estados Unidos a partir del movimiento millerista de la década por lo menos de 1844 con William Miller. Era pues un predicador bautista que en su estudio personal de la Biblia se convenció de que los acontecimientos narrados en la Biblia eran obviamente reales, y que se centró mucho su estudio en el libro de los capítulos 2 al 7 o 2 y 7 del libro de Daniel, correspondiente a los acontecimientos históricos para el tiempo del fin. De hecho, él llegó a pensar, hay un pasaje de Daniel 8:14 donde habla acerca de la purificación del santuario, y él pensó y centró su estudio en que en 1844 el Señor Jesús iba a venir por segunda vez, y él comenzó a predicar fuertemente acerca de este acontecimiento, que en octubre de 1844 iba a venir el Señor. Pero la interpretación, el evento era real, porque estaba hablando del paso del Señor Jesucristo del lugar santo al lugar santísimo, del santuario celestial. Para redondear este asunto del santuario, ustedes recuerdan que el Señor estableció con el pueblo de Israel en el tiempo con Moisés un santuario terrenal donde se realizaba el sacrificio del cordero, donde... Listo, entonces pues veníamos hablando, o yo nos venía un poco explicando acerca del lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, Bien. pues si quieres seguir, por favor. Claro que sí. Muy bien, entonces quiero comentarles lo siguiente. Este es el lugar, Guillermo Miller, antes de 1844, en 1840 más o menos, comenzó a predicar de este lugar, el lugar santo. Es un lugar santo, el tabernáculo, el santuario terrenal, que fue una copia que menciona la Biblia de Éxodo, donde el Señor le dice que haga un santuario terrenal para que se pudiera hacer todo un proceso simbólico de la salvación para el pueblo de Israel, y también obviamente para el pueblo actual. Este santuario constaba de dos partes. La primera parte era el atrio o el patio, tenía una entrada. Aquí por lo menos como vemos que entra un cordero con una persona, y ese cordero simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, como el cordero que quita el pecado del mundo. El pecador venía de aquí del pueblo, del pueblo, venía con su corderito,
entraba a este lugar, aquí lo vemos. Simbólicamente él colocaba las manos en la cabeza del cordero, descargaba simbólicamente los pecados y él mismo tocaba con un cuchillo, sacrificaba ese corderito y el sacerdote, al ser sacrificado el cordero, las partes de ese corderito eran inmolados acá como representación de que los pecados eran quemados, terminadas simbólicamente. La sangre era esparcida en estos 4 esquinas y la persona que llevaba su corderito salía simbólicamente perdonado y se devolvía para su casa, para su carpa. Pero aquí seguía un proceso más que era que ese corderito era quemado acá, la sangre se esparcía también en esta parte. El sumo sacerdote o el sacerdote venía con ese corderito, llevaba sangre, se lavaba las manos, atravesaba este lugar y en este lugar tiene dos lugares. Cuenta que había un acontecimiento que estaba pasando o que iba a pasar y él calculó las fechas, el tiempo y se dio cuenta que el 22 de octubre de 1844 el Señor iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo, como vemos aquí en esta figura. Él había estudiado todo este santuario terrenal que también está relacionado con Hebreos, el capítulo 8, el versículo 5, y él pensaba en su estudio, que de donde dice el lugar santo, el Señor iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo y que se iba a purificar la tierra. Entonces, que se iba a purificar el santuario. Les venía explicando que el Señor había dejado establecido para los israelitas, en el libro de Éxodo, habla acerca de un santuario terrenal que era la copia de este santuario también que estaba en el cielo. Es decir, el Señor sacó una copia, un duplicado del santuario celestial y lo realizó en el santuario celestial terrenal para que los israelitas pudieran realizar un proceso simbólico de santificación, de perdonar sus pecados. Después de que él lavara sus manos, llevaba en una cosita, en un trastecito, en una vasija especial, entraba a este lugar que lo vemos aquí también representado en la segunda imagen, entraba al lugar santo. Al lado del norte encontraba la mesa de los panes de la proposición, en la parte de abajo encontraba el candelabro de oro que representa el poder del Espíritu Santo y la mesa de los panes representa el pan de vida que representa también al Señor Jesucristo. Y en este lugar, en el altar del incienso, se prendía este incienso para que el lugar permaneciera con un olor grato. ¿Qué pasaba con la sangre que llevaba en la vasija especial? En este lugar, si ustedes lo ven en la segunda imagen, hay una cortina que dividía o separaba del lugar santo al lugar santísimo, y él tomaba esa sangre cada día y la esparcía en esa cortina, y eso lo hacía durante un año. Entonces, imagínense ustedes esa cortina con sangre todo el tiempo. Ustedes saben que el olor de la sangre es fuerte, sí, por eso tenía ese altar de incienso para que oliera muy rico, el olor del lugar fuera muy rico. Pero pasaba algo, que esa cortina durante un año, el sacerdote solamente llegaba aquí durante todos los días, porque se hacían 2 sacrificios, en la mañana y en la tarde. Pero una vez al año, eso lo llamamos el Yom Kippur, que lo menciona la Biblia, entraba el sacerdote entraba al lugar santísimo una sola vez, el sumo sacerdote una sola vez al lugar santísimo, y ahí en este arca del pacto, ¿a qué voy con esto del santuario terrenal? Una vez al año ellos purificaban todo el lugar y purificaban también al pueblo. Es decir, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, pedía perdón por el pueblo, por los pecados del pueblo, y el Señor los perdonaba a todos. Pero pasaba algo con esta cortina ya estaba contaminada de sangre. Entonces él cambiaba esa cortina, el sumo sacerdote, en purificación de todos los pecados, y esa cortina era reemplazada por una cortina ya purificada y limpia. Entonces
comenzó a estudiar Daniel 9:24, donde habla las 70 semanas y que el santuario iba a ser purificado, y él tomó literalmente este proceso que se estaba realizando en el cielo, lo tomó como si fuera a realizarse en la tierra, y él pensó que en 1844 el Señor iba a venir a purificar la tierra, es decir, él pensaba que el Señor Jesucristo estaba tomando lo que pasaba ahí en el santuario terrenal, lo estaba tomando. Ya obviamente en el tiempo de Guillermo Miller ese santuario ya no existía, ya no estaba, pero él, como sabía que bíblicamente dice que ese santuario en este momento, la Biblia menciona que ese santuario está en el cielo todavía, el santuario celestial. Entonces él está relacionando el acontecimiento que pasaba en la tierra, lo está relacionando que iba el Señor a venir a la tierra a purificar la tierra. Y no era ese asunto. Lo que pasa es que en 1844 nosotros tenemos la seguridad bíblicamente de que el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo a ser ya, no intercesor, sino juez y obviamente intercesor para el mundo. Es decir, nuestro nombre, nuestra vida de todo el mundo está siendo estudiada. Esta es la creencia que tenemos nosotros como Iglesia Adventista, y él tomó ese paso del lugar santo de Jesús al lugar santísimo como la segunda venida del Señor a esta tierra. Y él relacionó todas las fechas con la fecha de 1844, y el Señor, obviamente, él predicó que el Señor venía en octubre del 22 de octubre de 1844, pero desafortunadamente el acontecimiento era real, pero él lo interpretó mal. Él pensó que el Señor estaba purificando, el acontecimiento se está realizando en el cielo, él purificando y entrando del lugar santo al lugar santísimo como intercesor y como juez también. Y él lo relacionó en la tierra, y desafortunadamente el 22 de octubre de 1844 el Señor no vino. Entonces, claro, eso fue un gran chasco para él, para Miller, para aquellos hombres pioneros de la Iglesia Adventista, y muchos obviamente se retiraron, pero Guillermo Miller y otros grandes predicadores que apoyaron esa divulgación del que el Señor venía en 1844, muchos se retiraron, pero ellos siguieron estudiando, y el Señor, a través de mucha oración, les reveló que Él no iba a venir a la tierra, sino que solamente estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo para esa fecha. Pero la iglesia, ellos siguieron predicando, y surge en 1844 la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una iglesia que espera la segunda venida del Señor Jesucristo y que guarda los mandamientos de Dios. Ok, y bueno, pues ya usted ha hablado un poco como de los principios de el advenimiento de Jesús que esperan, el seguimiento de los mandamientos de Dios, pero digamos, quiero que me aclare o sea puntual en los fundamentos para la Iglesia Adventista. ¿Cuáles son los principales, además de los que ya ha nombrado? Bueno, la Iglesia Adventista tiene una cosa, tiene algo muy importante. Tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, primero, aceptamos la Biblia como único credo, como único libro que sostiene todas las creencias fundamentales de la enseñanza para nosotros de la Sagrada Escritura. La Biblia para nosotros es el todo. Y con base a la Biblia tenemos 28 creencias y 6 doctrinas. ¿Cuáles son esas 6 doctrinas bíblicas que utilizamos nosotros? La primera, esas las voy a mencionar, las 6 creencias, y de esas 6 salen, parte de cada una de esas 6 salen 28 creencias fundamentales que describimos como Iglesia Adventista, pero todo es fundamentado en las Sagradas Escrituras. Nosotros no nos salimos de la Biblia. La primera creencia, son 6 creencias. La primera creencia es Dios, y dentro de esa creencia Dios tenemos 5 creencias fundamentales para complementar con unas otras 28 creencias fundamentales. Desde la primera creencia, que es Dios, tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos la deidad, tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La segunda es la humanidad. De esas tenemos 2 creencias, que son la creación y la naturaleza de la humanidad. La tercera es la salvación. Dentro de ellas está la gran controversia, la vida y muerte y resurrección de
Jesucristo, la experiencia de la salvación y creciendo en Cristo. La otra es la iglesia, y entre ellas está la iglesia, el remanente, su misión, la unidad del cuerpo de Cristo, el bautismo, la cena del Señor. Y la otra es la vida diaria, donde tenemos los dones espirituales, el don de profecía, la ley de Dios, el sábado, la mayordomía, la conducta cristiana y el matrimonio y la familia. Y la otra es el tiempo del fin, que es una creencia que nosotros tenemos también muy fundada a través de las Sagradas Escrituras. Nosotros como Iglesia Adventista no creemos en el rapto. En el rapto no lo creemos porque en Tesalonicense, 1 Tesalonicense capítulo 4 habla que el Señor con voz de trompeta y con trompeta del Señor va a resucitar a los muertos en Cristo en la primera resurrección. Entonces nosotros sí, y si va a haber un tiempo difícil al final, pues ¿qué sentido tiene que el Señor nos lleve al cielo? Y entonces ¿para qué va a venir si ya estamos nosotros con el Señor en el cielo? Y el fin de los tiempos, esta creencia última que es la sexta, tenemos la misión, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, que lo acabamos de ver, la segunda venida de Cristo, la muerte y resurrección, el milenio y el fin del pecado, y la nueva tierra o la nueva Jerusalén, o la nueva tierra, que es la tierra purificada sin pecado. Eso es lo que creemos nosotros como Iglesia Adventista. 6 doctrinas, y entre todas esas doctrinas tenemos 28 creencias. Ok. Sí, sí es muy claro cómo se dividen de cada una de las doctrinas, como sus creencias. Quería preguntar, ¿ustedes creen en la gran tribulación? O sea, digamos lo que describe Juan en el Apocalipsis y también pues Daniel como parte de las 70 semanas. ¿Creen en lo que va a suceder la gran tribulación o cómo es? Bueno, nosotros tenemos una base fundamentada en Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8, y obviamente complementada con Apocalipsis 14 y Apocalipsis 7. Y comienzo con Daniel capítulo 2, brevemente. El rey Nabucodonosor tiene un sueño donde él no lo recuerda y comienza a preocuparse por ese sueño. Y llamó a sus magos, a sus personas que lo asesoraban, y le dice: oiga, venga, díganme ustedes. Eso está todo en Daniel capítulo 2. Le dice: venga, explíquenme en este sueño. Y los magos le decían: bueno, pero ¿cuál es el sueño? No, es que no lo recuerdo. Si ustedes no me dicen cuál es el sueño que tuve, los mando a acabar a todos los magos de toda la región de Babilonia. Pero entonces Daniel se enteró de eso, porque ya estaba la orden para acabar con todos los magos, y dice: bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y una de las personas que estaba preparada para matar a todas estas personas, le dice: no, es que el rey tuvo un sueño y no lo recuerda. Y dice Daniel capítulo 2 que él va y le busca al Señor en oración, entra en ayuno y oración, y el Señor le revela un sueño, le revela el secreto o el sueño que había tenido Nabucodonosor. Y ustedes lo recuerdan, es una estatua grandísima que está segmentada la cabeza. Entonces Daniel va y se le presenta a Nabucodonosor y le dice: mire, señor Nabucodonosor, el Señor, mi Dios, el Dios del cielo, de la creación de todo, me reveló el sueño que usted se le olvidó. Y él comienza a explicarle la cabeza, que representa, cabeza de oro, que representa a los babilonios, el pecho que tiene un material especial, dice que son los medos y los persas, el estómago, el vientre, que significa Grecia, las piernas, que representa Roma, y la parte de los pies, que está reunido entre barro y hierro. Representa ese Roma, pero un Roma papal, un Roma papal, donde ustedes saben, y este mismo relato está relacionado con los 10 cuernos en Daniel capítulo 7 y el Daniel capítulo 8, donde dice que hay 10 cuernos y que sale un cuerno que se levanta contra el Altísimo. Entonces, la gran tribulación que nosotros tenemos preparado, o que tenemos bíblicamente, esa gran tribulación se va a presentar cuando, y ustedes lo saben, yo voy a ser muy claro y específico con el acontecimiento de ese cuerno que sale y ataca al Altísimo, pisotea los mandamientos de Dios y habla contra los siervos de Dios.
Es el poder, nosotros lo tenemos identificado como la Iglesia Católica y también las iglesias evangélicas, eso lo digo pues por el conocimiento bíblico que tenemos, que guardan el domingo como día de reposo. Y pues entro aquí con todo el respeto, obviamente, Sí. con esta creencia, con esta situación que nosotros tenemos a la luz de la palabra del Señor. Si se dan cuenta, la Biblia en Éxodo capítulo 20 nos habla de los mandamientos, y dentro de los mandamientos está el día sábado como día de guardar. También nos damos cuenta que en Lucas, el capítulo 4, el versículo 16, el Señor Jesús guardaba el mandamiento el sábado. Y en Mateo, el capítulo 5, versículo 8, habla acerca de que el Señor Jesús vino a esta tierra no a abolir ni a cambiar la ley, sino a cumplirla. Entonces nosotros tenemos claro que va a haber un ecumenismo, una unión de las iglesias. La iglesia católica se va a unir con las iglesias protestantes que guardan el domingo y van a unificar un día de adoración falso, que es el domingo, y va a perseguir a las personas o al pueblo que guarde el sábado bíblico. Eso nosotros lo tenemos como iglesia adventista, una creencia fundamental, que es guardar el sábado como día de reposo. Entonces nosotros tenemos claro algo, que va a haber una situación, una crisis al final del tiempo, muy cerca ya, los acontecimientos, los derrumbes, la manera como el Papa se está reuniendo con otras denominaciones que no pasaba en el pasado. Tenemos claro que va a haber un día cuando se va a unificar un día de oración falso como el domingo. Lo vuelvo y lo reitero, lo digo con todo el respeto. Sí, señor, no hay problema. Y van a perseguir a las personas que guardan el sábado bíblico establecido por el Señor. Y va a haber una gran tribulación, una gran persecución hacia aquellas personas, como pasó en el pasado con la iglesia católica con la Edad Media, que las personas que iban en contra de las cosas papales y todas esas cosas que se estableció el Papa, pues va a haber una gran persecución y va a haber una gran, pues digo, van a haber muertos por la fidelidad a un día, por no guardar un día errado como el domingo, y van a perseguir obviamente a las personas que guardan el sábado como día de guardar el día sábado bíblico. Entonces sí creemos que va a haber una gran persecución y una gran situación de persecución para el tiempo del fin. Ok, o sea, digamos que para nosotros como evangélicos la gran tribulación pues va a ocurrir, o sea, no nos va a afectar, por decirlo así, sino que va a afectar como a los que no acepten a Cristo. Para ustedes, o sea, la gran tribulación va a afectar a la iglesia, pero como o sea, afectándolos, tocándolos, como que la van a sufrir, ¿sí? Sí, exactamente. Nosotros sí creemos eso, que va a haber una persecución en el sentido de que va a haber dice la Biblia en Apocalipsis que va a haber una ley donde no se va a comprar ni se va a vender, y que se va a establecer una marca. 666, que no es marca de hombre, dice las Sagradas Escrituras, y habla acerca de esa persecución, de esa situación que se va a presentar. Lo creemos como iglesia adventista, pero va a ser una persecución por un día de adoración verdadero y un día falso de adoración. Va a haber dos frentes, digámoslo de esa manera: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, o los que van a estar guardando un día que el Señor no estableció en las Sagradas Escrituras. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes van a los mandamientos de Éxodo capítulo 20 y los comparan con los mandamientos o los mandamientos que utiliza la Iglesia Católica, mire que los mandamientos, los 6 últimos versículos, los últimos 6 mandamientos son iguales a los mandamientos bíblicos, pero los primeros 4 están variados. ¿Por qué están variados? Porque la Biblia dice que no podemos adorar imágenes. La Iglesia Católica quitó ese mandamiento porque sabía el que guardara imágenes. Oye, si la Biblia dice que no guarda imágenes y estamos adorando imágenes, pues obviamente se van a dar cuenta que estamos pisoteando ese mandamiento, entonces los cambia. También dice, retira el sábado para santificar la fiesta. La Biblia dice que el cuarto mandamiento, que debemos guardar el sábado como día del Señor. Los mandamientos de la Iglesia Católica
cambian los primeros 4. Ahora, termino con esto para no alargar la entrevista. El Señor le entregó a Moisés en piedras, en tablas de piedra, 2 tablas. La primera tabla, los 4 mandamientos que van relacionados con Dios. Y la segunda tabla va relacionado con 6 mandamientos que va relacionado con los hombres. Si ustedes se dan cuenta en los mandamientos, los primeros 4 mandamientos hablan con una adoración y una relación hacia Dios. No tener imágenes, no mencionar el nombre del Señor en vano, guardar el sábado y bueno, eso. Y los otros 6 que hablan acerca de la relación con los hombres. Pero los primeros 4 la Iglesia Católica los cambió y los 6 otros los dejó completamente sin tocar. Ok, listo. Entonces, pues ya teniendo claro como los fundamentos de ustedes,